Hola a todos y a todas. A los que ya vais quedando aquí, tenemos 17 minutos antes de ir a comer. Así que no os preocupéis, que no os voy a atormentar ni voy a hacer que vuestras tripas rufen más de lo necesario. Así que en 17 minutos saldremos todos disparados a comer y que nadie aproveche para ese momento maravilloso que en mi país, en España, se llama la siesta del cordero o del carnero, que es esa siestecita que uno tiene justo antes de comer. Así que vamos allá. Bien, yo he sido convocado por Guido Ghirardi, que está aquí, por el Congreso Futuro, para hablaros sobre ética de la civilización artificial. Y una ética de la civilización artificial tiene que ver con esa expresión mágica que ya va acompañando todas las reflexiones en los últimos años, que es la inteligencia artificial. La civilización artificial a la que vamos es una sociedad marcada por la convivencia entre máquinas y seres humanos. Máquinas dotadas de una inteligencia y unas capacidades cognitivas que imitan al ser humano en una inteligencia estrictamente lógica, analítica, utilitaria. Al ser humano le van quedando cada vez menos ámbitos para poder desempeñar un uso inteligente de su actividad. Y ese es un problema al que van a tener que enfrentarse nuestras sociedades democráticas y que se va a traducir básicamente en el trabajo y que se va a traducir básicamente en la necesidad de que tengamos que poder agregar algún valor a lo que la máquina va a proporcionar. Y para eso hace falta desplegar una nueva pedagogía, una nueva educación. No podemos seguir manteniendo una educación asentada sobre la especialización de los conocimientos, una lógica positivista, vertical, de formación, que hace que ahora tengamos que estar improvisando en las universidades algo que es capacitar a los adultos universitarios a manejar la inteligencia artificial. Así no vamos a arreglar las cosas. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y ha venido para cambiar totalmente nuestras sociedades. Ojalá que encontremos los debates democráticos para poder introducir mecanismos regulatorios y legislativos que a través de políticas públicas puedan definir qué vamos a ganar y qué vamos a perder entre todos, no solo unos muchos y ganen unos pocos, qué es lo que vamos a hacer con la gestión de la inteligencia artificial. Y, por tanto, la educación va a tener que ser una prioridad básica, porque vamos a tener que crecer con la inteligencia artificial. Pero ese crecimiento con la inteligencia artificial va a requerir una nueva educación. En primer lugar, los protagonistas de la educación ya no van a ser los adultos, tendrán que ser los niños. Los niños tendrán que crecer en contacto con la inteligencia artificial. Pero hay que saber qué pedagogía, qué educación necesitan los niños para empoderarse críticamente sobre una herramienta que o es instrumental o facilitadora o acabará sustituyendo o incluso cancelando al ser humano. Porque la inteligencia artificial nació, y esto es importante tenerlo en la cabeza, como el último producto de la utopía científica. La creencia de que podía conseguirse una criatura que pensara mejor que lo que piensa el ser humano. Y esa lógica de perfeccionismo utópico que ha acompañado el desarrollo de la inteligencia artificial en sus modelos, inicialmente a través de los modelos simbólicos, después del lenguaje natural, después de redes neuronales, y ahora las hibridaciones que empieza a haber entre lenguaje natural, redes neuronales, nos plantea un escenario donde lo que se busca es encontrar una herramienta que perfeccione la inteligencia humana para desplazarla a esta en la idea de que los errores de la inteligencia humana son las causas de las desigualdades, de los problemas sociales, de los problemas históricos, de todo aquello que la historia ha ido acumulando en capas de injusticia y que a lo mejor la inteligencia artificial viene a ser capaz de levantar y transformar bajo una nueva realidad. Bien, la inteligencia artificial así concebida lo que está haciendo es generar un poder de transformación, de cambio, que nos está afectando a todos. Por de pronto llevamos ya tiempo, el año pasado ya estuvimos hablando de la inteligencia artificial en este congreso, anteriores también, por todas partes estamos hablando de la inteligencia artificial, porque por todas partes la inteligencia artificial está interactuando con nosotros.
Probablemente esté detrás de la polarización, probablemente esté detrás de la crisis de las clases medias, probablemente esté detrás de la transformación nihilista de una parte muy importante de nuestra conducta de convivencia comunitaria que experimentan las sociedades democráticas, de ese individualismo narcisista que acompaña al contacto permanente con la pantalla y que nos hace olvidar a los otros y su corporeidad, y la emocionalidad vinculada a esa corporeidad. En fin, la inteligencia artificial está adquiriendo un protagonismo holístico sobre el conjunto de nuestras sociedades. ¿Cómo podemos evitar que esa criatura que fue diseñada hace más de 50 años y que se hizo bajo la idea de que algo pudiera llegar a ser alguien consciente pero sin conciencia, cómo podemos conseguir que el ser humano tenga un protagonismo en su relación, atribuyéndole la conciencia que ya los sesgos algorítmicos no han introducido, ni se plantean introducir? Porque tampoco la ética regulatoria que está enseñando a la inteligencia artificial a decidir no se basa en algo fundamental que está detrás de la ética, que es la moral, que es el elemento que soporta la conciencia con la que juzgamos el ejercicio de la responsabilidad. La agencia no solamente se fundamenta en la ética, se fundamenta también en la moral, en la capacidad que tiene el ser humano de identificar lo que está bien de lo que está mal. Y sobre todo esas zonas sombrías donde se entremezcla el bien y el mal y que todos percibimos en las interacciones que tenemos con otras personas. Por tanto, para agregar valor a la inteligencia artificial y que el ser humano no sea sustituible, tendremos que educarlo en una ética para la inteligencia artificial. Y esa ética para la inteligencia artificial debe dotarle de la conciencia que no tiene, que ha de ser la conciencia humana. Conciencia, no consciencia. Porque ellas probablemente acabarán siendo conscientes. Las máquinas acabarán siendo conscientes. Pero acabarán comportándose más allá de la regulación, habida cuenta de su maximización utilitaria del poder que liberan, en algo que vamos a definir así, en una terminología psiquiátrica improvisada, que es una psicopatía de las inteligencias artificiales. Estamos creando inteligencias artificiales psicópatas, que no disciernen entre el bien y el mal. Su criterio son los elementos éticos que en forma de sesgos algorítmicos les acostumbran a decidir en función de la maximización utilitaria de la acción a la que sirven. Y en el caso de las inteligencias artificiales norteamericanas es una maximización de beneficios, es una utilidad puramente económica. Y en el caso chino es una pura y simple búsqueda del control social. Por lo tanto, es importante desarrollar un modelo de moral humanista que nutra de conciencia a la inteligencia artificial y se convierta siempre en un asistente humano, en una criatura subordinada al ser humano. Y para eso hace falta que los seres humanos dejemos de esperar del conocimiento algo para ponernos a trabajar la sabiduría. Y la sabiduría no se improvisa. Es un conocimiento que se coloca en un estadio superior que es una polisemia de verticales con un transversal que hace posible una mirada holística sobre la realidad que uno tiene delante. Decía Aristóteles que el sabio es aquel que duda, mientras que el ignorante es aquel que afirma. Estamos desarrollando sistemas de inteligencia artificial que afirman, es decir, que son ignorantes. Pero los necesitamos porque tienen que ver con toda esa lógica automatizada de una economía en plataformas basada en la automatización de las conductas. Por tanto, estamos trabajando modelos psicópatas e ignorantes y les estamos atribuyendo cada vez más responsabilidad. Por eso tenemos que educar a los seres humanos en controlar esa psicopatía, dotándoles de la conciencia que no tienen y sobre todo gobernando a las inteligencias artificiales. Pensad que dentro de 10 años vamos a convivir con sistemas de inteligencia artificial que van a hablar con nosotros. Es más, ya no vamos a promptear con un texto,
vamos a hablar con la máquina. Y no va a ser lo mismo, y os vais a dar cuenta ahora mismo rápidamente, tener 1000 palabras con una cabeza de lógica científica e ingenieril que 4000 o 5000 palabras con una mirada humanística. No va a ser igual. Es más, la narrativa que yo proyecte en las frases a través de las cuales prontee lingüísticamente harán que la inteligencia artificial reaccione más eficientemente, entre comillas, en su consciencia a través de su ignorancia. Por lo tanto, debemos trabajar en tener 4000 palabras o 5000 y comprender la ambigüedad del lenguaje para hacerle entender a la inteligencia artificial lo que es la ambigüedad del lenguaje. Pero además nos va a mirar a los ojos. La biometría va a hacer que la máquina nos mire a los ojos. Y si la máquina ve miedo, ve incertidumbre, ve incapacidad para gobernarla, ve sobre todo que estamos por debajo de ella, estaremos sembrando el camino hacia la cancelación. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible trabajar un modelo educativo que nos empodere, no solo a través de un pensamiento crítico, que también, pero sobre todo a través de desarrollar capacidades que le devuelvan al ser humano la capacidad de sentir que gobierna la máquina, que no la tiene miedo, que no le produce incertidumbre, que puede espejearse en ella. Pero puede espejearse ¿para qué? Para dominarla. Porque la teoría, como decían los griegos, ha de estar en manos de los sabios y la tecné en manos de las máquinas. Porque como diría Séneca desde el estoicismo, la sabiduría es lo que nos proporciona la libertad. Quien no tiene libertad es un esclavo. Ahí es donde debemos ser capaces de cambiar el modelo educativo, de desarrollar un modelo educativo con una pedagogía completamente distinta que se asienta en una serie de elementos muy vinculados a la protección, en primer lugar, de la dignidad de la condición humana. Debemos ayudar a los niños a entender lo que es la condición humana, que aprendan lo que es la esperanza, que aprendan lo que es el amor, que aprendan lo que es el error, que aprendan lo que es la duda, la incertidumbre, el aprendizaje basado en la caída. Es decir, todo eso que tiene que ver con la condición humana, que diría Hannah Arendt, y que es el soporte de nuestra dignidad. Por lo tanto, los niños tienen que crecer en el conocimiento que solo la cultura, las artes, le proporcionan alrededor de estas ideas. Porque el capital simbólico que ha desarrollado la humanidad ha explicado lo que es la esperanza, y lo que es el miedo, y lo que es la culpa. Vivamos la culpa, gestionemos la máquina desde la culpa, porque si no, haremos de ella un superhombre, y ya sabemos a dónde nos puede llevar eso. Segundo elemento que tiene que tener esta educación, una epistemología permanente del límite. El límite es el elemento regulatorio básico sobre el que ha de asentarse cualquier ética de la civilización artificial. Una epistemología permanente del límite, saber dónde están los límites. Si no sabemos dónde están los límites, fracasará el elemento más importante de la condición humana, que es el trabajo ¿de qué? De lo imprevisible a través de la imaginación. Los seres humanos tenemos la capacidad para imaginar, pero tenemos la capacidad para imaginar porque sabemos que convivimos con límites. Entre otros, la muerte. Entre otros, la enfermedad, el envejecimiento, la propia limitación física que afecta a nuestra movilidad. Por lo tanto, la epistemología del límite ha de estar constantemente acompañando la formación de nuestros niños. Hace falta también restablecer ese pensamiento, como diría Anaxágoras, y retomó Heidegger, de pensar en las manos, es decir, desde la corporeidad. No podemos pensar como hace la inteligencia artificial psicopática desde la ideología del pensamiento. No funcionamos solo con ideas.
Funcionamos con ideas que nacen de patrones que están en nuestro cuerpo, en una sensibilidad que tenemos que cuidar. Hace falta tocar, hace falta llorar, hace falta reír, y para eso necesitamos un cuerpo. Por lo tanto, hace falta desplegar en la infancia una estrategia de cuidados del cuerpo, pero que tienen que empezar en una edad muy temprana. Hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo, como decía Spinoza, es una fábrica de la que se desatan deseos incomprensibles, pero tan poderosos que hacen posible la imaginación humana. Trabajemos el cuerpo. Trabajémoslo en el sentido de los cuidados. No renunciemos a los cuerpos, que es lo que la pantalla nos está trasladando permanentemente. Habéis visto en los textos de inteligencia artificial que nunca hay preguntas. Nunca plantea una duda. Plantea alucinaciones, como un psicópata, pero no plantea dudas nunca. Hace falta, al mismo tiempo, trabajar en los niños una ontología de la serenidad. Tenemos que ser capaces de reivindicar la serenidad meditativa, la capacidad para ver el mundo fuera del tiempo real, para ver el mundo desde la capacidad de poder acariciarlo, y para acariciar algo necesitas tiempo. Por lo tanto, hace falta desarrollar una política del tiempo, hace falta reclamar espacios para el tiempo, para pensar, para sentir. Y eso debe formar parte también de esa educación que planteo, de una manera muy esquemática. Pero es que al mismo tiempo hace falta innovar, por supuesto. Siempre estamos hablando de la innovación, de esa innovación que desprecia la regulación. Hablemos algún día de una innovación crítica. Hablamos de pensamiento crítico, hablemos de una innovación crítica. ¿Por qué el que innova no se plantea críticamente las consecuencias de su innovación? Es muy fácil. Innovar por innovar, sin importarnos los monstruos que pueda generar la innovación. La innovación crítica ha de acompañar la capacidad para imaginar proyectos, sí, de cambio, pero al mismo tiempo vislumbrar la perspectiva que permita que permita críticamente juzgar las consecuencias morales de eso que estamos generando como un producto de la innovación. Y eso se aprende de niños, en el juego. Pero es que al mismo tiempo, y no me va a dar tiempo, porque me he comprometido a que 17 minutos y todos nos vamos a comer, desarrollar la autoritas de la imaginación. Debemos ser autores de un ser humano que aspire a ser una obra de arte a través de su biografía. Esa es la gran responsabilidad que tenemos por delante. El ser humano ha de volver a sentirse, a través de su biografía, una obra de arte de sí mismo. Una creación que defina una narrativa insustituible, asentada sobre sus heridas, sobre sus fracasos, sobre sus éxitos, sobre lo que es, a través de lo que siente. Y eso requiere evidentemente también recuperar una nueva forma de pensamiento que debemos transmitírselo a los niños. Si las políticas públicas no lo hagan, ojalá que lo hagamos nosotros en nuestras familias. Si fracasa lo primero, que no fracase lo segundo, porque lo segundo nos hace humanos y personas. Lo primero nos hace ciudadanos. Pero ya vemos dónde está la democracia hoy y dónde está la condición de ciudadanía. Al menos, como diría María Zambrano, que nos quede no el ciudadano, sino el individuo dotado de conciencia. La persona. Y ahora todos a comer. Muchas gracias.